El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos al programa Derecho Familiar. Ya es una práctica permanente, común, que nosotros, que usted nos honra dejándonos entrar a su hogar, podamos traer para ustedes el conocimiento, las experiencias, los temas fundamentales, en este caso, de derecho sucesorio, derecho de los bienes, derecho familiar patrimonial, del que en programas anteriores hemos dedicado ya algunas horas a este estudio. Hoy pretendemos concluir esta temática tan importante que de alguna manera es trascendente para otorgar un testamento. Así debemos empezar porque usted sepa cuáles son los principales deberes, responsabilidades, derechos, cargas que tiene que realizar el albacea. Pero es importante subrayar, y para eso me acompañan dos distinguidos juristas, el maestro Marco Antonio Ramírez González, profesor de la Facultad de Derecho de las materias Derecho Civil y Derecho Familiar, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este programa en el que ustedes ya lo han escuchado, lo han visto anteriormente y que nos honra con su presencia y sus conocimientos. Gracias, maestro Ramírez. Gracias, doctor, nuevamente con el privilegio de compartir en este espacio, esta mesa, en esta segunda parte del tema de la albacea. Gracias por la invitación, doctor. A ti, gracias, Marco, y al maestro Eduardo Soco Frías también, quien es un experto, una gran experiencia en esas materias de derecho familiar, y también nos honramos en darle la más cordial bienvenida, y sobre todo, que cuando lo llamamos está siempre presente para transmitir sus conocimientos a ustedes. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por permitirme nuevamente compartir este espacio con usted, con el maestro Marco Antonio Ramírez. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues es importante, primero, partir del supuesto fundamental, el testamento. De esto ya hemos hablado antes, de las hipótesis de sucesión testamentaria, donde surge la necesidad de nombrar un albacea que será el representante del autor de las sucesiones, es decir, del decuyus, del muerto, del difunto, del que ya no está. Pero también antes dijimos que puede haber un albacea cuando por determinadas razones el testamento no valga o no se haya otorgado. Sea cual fuere la hipótesis, vamos a ver de manera general, primero, que el albacea representa al muerto. Igualmente, vamos a hacer algunas reflexiones sobre las responsabilidades del albacea, qué plazo les da la ley para empezar su albaceazgo y de manera especial subrayar que debe cumplir con determinados deberes, porque de no hacerlo así, va a tener situaciones de que se le remueva de lo que vamos a hablar en este programa. Igualmente, hay que saber que cada cuándo tiene que dar dinero a los herederos, si es que es la situación, y qué más tiene que hacer el albacea una vez que ha muerto el testador. Entonces, para esto vamos a iniciar cualesquiera de estos temas que son tan importantes con la palabra al maestro Socop
para que rememore, para que nos colacione algunas cuestiones de las que hablamos antes, para retomarlas con las de ahora, Eduardo. Muchas gracias, doctor. Bueno, como bien comentábamos en programas anteriores, doctor, el cargo del albacea es de vital importancia y de vital trascendencia en cualquier sucesión, tanto en la testamentaria cuanto en la legítima. Derivado de esto, encontramos que el cargo de albacea tiene determinadas condiciones o circunstancias que una vez que acepta o dice que sí al cargo que le fue impuesto por el testador o por un juez de lo familiar, haciendo caso a lo que le manifiestan los herederos, debe realizar ciertos deberes jurídicos. El primero, a mi parecer, el primero y más importante es que dentro de los 10 días siguientes a que acepte este cargo, tiene la obligación de presentar qué bienes y cuánto valen los mismos que conforman esta sucesión. Ahora, aquí hago énfasis y un paréntesis porque no únicamente estaríamos hablando de los activos, de qué hay que se pueda repartir entre los herederos, sino también qué debía el testador, qué debía el autor de la sucesión. Porque todo esto es lo que se debe englobar y presentar para entonces saber cuánto y cómo es que se tiene que repartir. Bueno, es importante hablar de plazos, marcos, de términos, porque así como son estos 10 días, hay un tema fundamental que hay que tocar, que es, y que pocos jueces, pocas prácticas jurídicas lo realizan. En estricto sentido jurídico, ¿cuánto tiempo debe durar una albacea? ¿1 año? ¿6 meses? ¿Toda la vida? Si son menores, cuando sean mayores. ¿Qué dice la ley y qué le podemos decir a la distinguida teleaudiencia? Gracias, doctor. En este sentido, como ya lo decía el licenciado Eduardo Soukup, son trascendentales las actividades, deberes jurídicos, obligaciones y derechos que se relacionan con el cargo del albaceazgo, sobre todo, como usted dice, doctor, los plazos que son fortuitos se tienen que realizar, son donde aquí entra la ley con el deber jurídico del albacea que si no lo realiza tendrá una responsabilidad. Y todos los cargos de albacea lo establece la ley, doctor, una vez aceptado el cargo, tienen el plazo, el término de 1 año, que en el caso, una vez aprobadas las cuentas que le ofrece a los herederos, o aprobadas estas cuentas por los mismos, ese plazo de 1 año podrá prorrogarse y en omisión la ley no establece cuánto puede prorrogarse, porque pudiera prorrogarse 1, 2, 3, varias veces, una vez aprobadas las cuentas del albaceazgo, doctor. También la ley establece que el albaceazgo va a durar si es que hubiese algún litigio, algún problema en el caso de la sucesión, podrá prolongarse por el tiempo en el que el litigio tendría que ventilarse. Y aquí es el caso hablado por usted en medios públicos, doctor, donde hay albaceas de años, de 10, de 20 años, y causa en consecuencia una dilapidación de los bienes, doctor. Entonces estos plazos nos establece 1 año la ley, prorrogable una vez aprobadas las cuentas, el plazo se mantiene si hay un juicio, y es lo que establece la norma, doctor. Bueno, es importante también, Eduardo, señalar en este caso algo que creo que pocos juristas han tocado y que tú seguramente que con tu experiencia podrás darnos una ilustración en ese sentido. Ya dijimos que el albacea es el representante, es el responsable, tiene que cumplir con la voluntad del muerto. Pero ¿qué ocurre, Eduardo, si estamos en esto, lo que estamos hablando, y el albacea está desarrollando perfectamente su trabajo y se muere? ¿Qué va a pasar? Parece un chiste, pero es una realidad que ahora vamos a hablar de que se muera el albacea. Y si se muere el albacea, hay que volver a poner otro. El albacea
tenía juicios pendientes, términos, cosas que la ley le había dado, ya se murió, y los herederos pues no saben ni qué hacer. Tú como experto, de acuerdo con la ley, ¿qué les dirías? ¿Qué tienen que hacer? Gracias, doctor. Bueno, para el caso de una sucesión testamentaria, habría que regresar al testamento y en específico a la disposición en donde se designó a este albacea. Ver si existe un albacea sustituto, ver cuántos albaceas sustitutos existen y en qué orden o para determinados fines fueron señalados estos albaceas. En caso de que no existiera esta disposición testamentaria, se tiene que ocurrir ante el juez de lo familiar para nuevamente hacer una junta de herederos en la cual se designe un albacea. Pero te voy a interrumpir. Pero mientras, ¿qué? Bueno, resulta que el albacea realizó diligencias, defendió la herencia, tiene juicios y los plazos siguen. Entonces la ley, ¿qué dice? ¿Qué se va a hacer en ese caso? Bueno, o sea, bueno, el albacea ya se murió. Entonces, ¿por qué tendrían que responder los hijos del albacea? Bueno, para no generarle daños y perjuicios a los herederos de la sucesión. Digo, pues si no están ni siquiera, son parte de esto, la ley, por ser de orden público, ¿por qué les impone deberes a los herederos de la albacea? Bueno, como bien lo señala, doctor, justamente porque estamos ante un deber jurídico, no es algo que quede sujeto a la voluntad de las partes. En el momento que uno acepta el cargo de albacea, conlleva todos los deberes jurídicos enlistados por el Código Civil. Derivado de esto, el que falte o fallezca el albacea de determinada sucesión, en automático transmite este deber jurídico, por lo menos de una manera temporal, a quienes son sus herederos, para que ellos, si no es que concluyan la ejecución o el mandamiento realizado por el testador, por lo menos sí impidan que se pueda causar algún daño, algún perjuicio a la masa hereditaria, doctor. ¿Hasta qué momento? Hasta en tanto se determine, ya sea bien por el propio testamento o a través del juez de lo familiar, quién será la nueva persona a la que se le designe como albacea y pueda continuar con los trámites sucesorios, con la voluntad de lo que dispuso el testador. Eso es muy importante lo que dice el maestro Socó, porque efectivamente, pues, ¿qué tienen que ver los hijos del albacea? Pues la ley le impone el deber jurídico a esos jóvenes o a esas personas para que de inmediato hagan algo y que no se quede esto subyacente, que no haya ni qué o cómo defenderlo. Entonces, Marco, en ese sentido, decía el maestro Socó, ya atendieron los herederos, los hijos del albacea, pero necesitamos que el juicio se retome. Entonces, ¿qué hay que hacer para nombrar un nuevo albacea? Lo nombra el juez, lo nombran los herederos, si hay conflicto entre ellos. Y no te la complico más, porque si la parte de la herencia de uno de los herederos que está en trámite se muere y no hizo testamento, ¿qué va a pasar? Pero antes de entrar a esa hondura, vamos a escucharte. Sí, doctor, gracias. Y en efecto, como bien dice el licenciado Eduardo, y para esta prestigiosa teleaudiencia, es importante entender esta trascendencia de lo que es el albacea, que como dijimos en el programa pasado, doctor, existe el albaceazgo nombrado a través de un testamento que lo nombra el testador, que una de las aportaciones que dice el licenciado Soukup con esta experiencia, es importante, si usted hace un testamento, que nombre albaceas sustitutos en función de estas hipótesis que estamos considerando, porque de lo contrario, como bien dice la propia ley, doctor,
se termina el cargo de albaceas o por la muerte del mismo, y sus herederos por deber jurídico serán los responsables de presentar las cuentas, se les transmitió esas obligaciones, esos deberes, porque lo impone así la propia norma. En el caso contrario, cuando no hay testamento, que estamos en presencia de una sucesión intestamentaria, en ese supuesto quienes nombran el albacea serían los herederos, doctor. Los herederos que tendrían que organizarse por orden del juez, que en dado caso que no haya un orden, una organización, el juez nombrará de alguno de los propuestos por los herederos, bajo sus propias circunstancias, que tendrá por nombre albacea dativo, que lo nombrará el juez, hasta en tanto se nombre un albacea definitivo. Tendrá el dativo la calidad de provisional hasta que se nombre el definitivo. Y va a presentarse en estas circunstancias donde en los supuestos de las sucesiones habrá un grupo de herederos, donde se tomará en cuenta las mayorías, y la ley es expresa, doctor licenciado Eduardo, que establece que las mayorías se tomarán en función del porcentaje y de la porción que tengan derivado de esa herencia, no por las personas que estén involucradas, doctor. Son complicaciones trascendentales porque las mayorías se tomarán en función de los porcentajes de la herencia que tengan respecto de la misma, para poder en su conjunto, organizados, nombrar un nuevo albacea bajo estas circunstancias, doctor. Bueno, pues vamos a seguir, Eduardo, con la figura del albacea, porque yo me fui al extremo de que se muera el albacea. Pero vamos con los albaceas vivos, los nombran, se muere el testador, y la ley dice, ¿qué creen? Que hay estas causas por las que, aunque ustedes lo nombraron, no pueden ser. Claro. ¿Cuáles serían esos supuestos? Claro, sí, doctor. Bueno, podríamos estar ante la posibilidad de que sea un miembro de la magistratura, hablando de un juez, un magistrado, un ministro del Poder Judicial. Ellos por ley están impedidos para ser albaceas de la sucesión, con la excepción de que sean además herederos únicos. Si alguna de estas personas... ¿Qué significa eso? Porque normalmente se dice magistrados, jueces, etcétera, no pueden ser. Pero tú aclaras muy bien dicho que si son parientes o si son designados, porque pudiera ser pariente y no ser heredero. Sí. No sería albacea. Así es. Entonces es importante eso, redondearlo para las otras hipótesis. Claro que sí, doctor. Bueno, como comentaba hace un momento, es importante definir qué derecho adicional al señalamiento del albacea le corresponde a estos personajes o autoridades. Háblese de jueces, magistrados, miembros activos y con poder de decisión dentro del Poder Judicial. Como comentaba, si estas personas además si estas personas resultan ser únicos herederos de esta sucesión, es decir, que no hay alguna otra persona que tenga igual o mejor derecho a heredar, entonces ellos tienen o pueden ser los albaceas de esta misma sucesión. ¿Por qué? Por practicidad de la propia ley. ¿Para qué llamo a más personas de las que debo si esta persona, además de que, tiene la visión de que es un perito en derecho, que conoce la materia, si bien no domina el tema de las sucesiones, sí conoce y sabe derecho? ¿Para qué complico trayendo a personas ajenas? Ese creo que es el espíritu de la norma, doctor, y para mí es algo de vital trascendencia y que es importante comentar con su teleaudiencia. ¿Y qué opinas de eso tú? Bueno, la ley es clara, doctor, el deber jurídico, pero hay algo, como bien lo dice el licenciado Soukup, que establece la ley, que independientemente de lo que la norma sostiene, existe algo todavía más fuerte, que es pues la relación familiar, doctor, donde el albacea, los jueces, magistrados, bienes que no pueden ser albacea, sí pueden si son herederos únicos de esa sucesión. Establece la ley que, por ejemplo, en el dado caso que el magistrado pudiera ser heredero
de bienes respecto de alguno de sus familiares, por ejemplo su mamá o su papá, y es el único, puede estar en esa excepción porque pues es una relación familiar todavía más fuerte que el propio derecho sucesorio, doctor. Bueno, realmente estas son hipótesis reales, jurídicas, que se dan y que es importante reiterarlas para no cansar a la distinguida teleaudiencia con la lectura del texto de los artículos, sino ir más o menos desentrañando su significado y darse cuenta que la figura del albacea es, después del muerto, después del testador, la más importante. Hay otra que es fundamental dentro de lo que hemos señalado de las responsabilidades y las cargas del albacea. Ante la necesidad, eso es para cualquiera de ustedes dos, ante la necesidad de reunir fondos, de tener dinero, de que efectivamente el testador ha dejado 5 casas y no tiene ni un peso. Y esto resulta que se requieren recursos económicos. ¿Y quién los va a dar? El albacea sin ton ni son va a vender los bienes, los va a rentar, o el heredero va a decir, yo tengo un amigo que quiere comprar, o hay por mandato de la ley, por orden público de interés social, que impone las normas y dice, momento, aquí se necesita dinero, hay que vender los bienes. Pero si es que es el patrimonio nuestro, sí, pero ¿qué se haría en ese caso? ¿Qué es lo que dice la ley? Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, se tendría que solicitar o presentar más bien, perdón, al juez de lo familiar justamente esta deuda con carga a la masa hereditaria, a la herencia. Una vez que se acredite este supuesto, el juez está obligado. A ver, aquí hay una palabra que es muy importante decirle a la gente. Pues nosotros es muy común decir la masa hereditaria. Yo con masa yo pienso en tortillas. Pero aquí, ¿cuál es la masa hereditaria? ¿De qué se compone? Bueno, para el ejemplo que usted nos señala, doctor, las 5 casas o los 5 inmuebles, que son los únicos activos, los únicos bienes que están dentro de esta sucesión o que son parte de esta sucesión. Y ampliando ese concepto, ¿qué más se podría incluir cuando tú dices masa hereditaria? Bueno, absolutamente todos los derechos, obligaciones, cargas, deudas, incluso las deudas mortuorias se consideran dentro de la sucesión y justamente es uno de los pasivos o de las deudas que tienen que ser primeramente pagadas, para de ahí saber realmente qué es lo que nos queda como bienes que se puedan repartir entre las personas que tengan derechos a los mismos, bien ya sea porque hayan sido señaladas en un testamento o además porque les corresponde conforme a derecho por el parentesco que tenían con el autor de la sucesión. Vamos a rescatar de lo que dijo Eduardo esta frase, Marco. Deudas mortuorias, deudas del muerto, deudas del hospital, deudas de la agonía. Se quedó 1 año, se gastaron ya $1 millón de pesos en el hospital. ¿Qué son las deudas mortuorias? ¿Y cuáles son las que no son mortuorias? Sí. No, y es un tema, doctor, muy bien tratado por usted, porque, como bien decía el licenciado Eduardo, este patrimonio que se hizo en vida, donde hay bienes, derechos, hay deudas, hay cosas que pagar, ese patrimonio al momento de la muerte del autor de la sucesión va a generar esa universalidad de derecho donde... A ver, otra vez. Sí. Perdón la interrupción. No, doctor, por favor. Audiencia. Ya dice por sabido y no. ¿Qué es el patrimonio? Digo, el patrimonio es el conjunto de deberes, el conjunto de bienes, derechos, deberes, obligaciones y cargas valuadas económicamente y susceptibles de apropiación económica. Ese es el patrimonio del muerto. Y ahora las mortuorias. Las mortuorias que serán, le decía, un tema muy tratado por usted, doctor, porque una vez muerto el autor de la sucesión, hay que pagar sus deudas y hay un orden de preferencia, un orden de prelación, donde en principio, independientemente de otro tipo de deudas que voy a mencionar,
hay que pagar estas deudas que se llaman deudas mortuorias, que son todos los gastos efectuados para la atención hospitalaria, médica, de la última enfermedad del autor de la sucesión, incluso de su entierro, de su féretro, del tratamiento de sus exequias, de sus restos mortales, si se enterró, si se cremó, es decir, todas las deudas, los gastos desde el hospital, doctor, médicos, de hospitales, he dicho, de gastos funerarios, implican las deudas mortuorias que hay que pagar para que después haya un orden de preferencia, que habrá después deudas derivadas de la propia actividad del propio deudor, que serán las deudas testamentarias, y ya después en un orden de preferencia muy complejo, por primeras clases hasta segunda, tercera y cuarta clase, quiénes son los que se les debe pagar con cargo a esa conjunto de bienes y derechos, doctor. Pero ahí, Eduardo, va a surgir un conflicto que tú lo vas a resolver, que es muy interesante. ¿Quién pagó las deudas mortuorias? Resulta que las pagó el más querido amigo del muerto, o alguien se compadeció, y después de que ya pasa la tragedia, quieren cobrar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, creo que sí, que aunque es muy complejo, encontramos sencillez dentro de la pregunta, doctor. No pierden el carácter de deudas mortuorias desde el punto de vista procesal. Yo puedo acreditarle al juez, si bien no le pagué al hospital, si bien si bien yo pagué al hospital, justamente fue por la atención que se le dio al autor de la sucesión. Entonces yo estoy acreditando a final de cuentas que esta es una deuda con el carácter de mortuoria, como bien lo explica el licenciado Marco Antonio Ramírez, y derivado de esto yo tengo la acción de cobro respecto de esa deuda con base en la prelación que me establece el Código Civil, doctor. Pero a ver, como yo soy el abogado contrario, yo voy y le digo al juez, cuando tú quieres cobrar, pues que fue una donación, que tú eras tan buena persona y tan amigo del muerto que nadie te dijo que pagaras, y ahora resulta que nosotros los herederos te tenemos que pagar. Bueno, vuelvo al tema procesal, y bueno, también respecto al contrato de donación previsto por la legislación civil. En primer término, en este supuesto en específico, tendríamos que ver si el donatario, es decir, el muerto, aceptó esta donación, que va a ser bastante complicado. El muerto, justamente, ¿cómo la pudo haber aceptado? Así es, partimos de la base de que no la pudo haber aceptado justamente porque ya no está, y estoy cobrando una deuda de carácter mortuorio, es decir, con posterioridad a la vida de la persona que, ya sea de manera directa o por el tratamiento de una enfermedad, generó esta deuda. Entonces, creo el perfeccionamiento del contrato de donación no se podría acreditar, doctor, en este supuesto en específico. Bueno, a ver, Marco, porque nadie le dijo, él, motu propio, sacó su cartera, su tarjeta y pagó. ¿Y por qué le van a pagar después? Sí, digo, y aquí aunado a ello, doctor, hay una hipótesis de una figura todavía más compleja, que es la gestión de negocios ajenos sobre derechos sucesorios, donde quien, en el supuesto que usted expone, donde quien realiza ese tipo de erogaciones, porque nadie le pidió, sino por una muy buena voluntad, quienes tendrán el deber derivado de ese pago, de esa gestión, serán los herederos, doctor, como gestión de negocios. Pero, a ver, yo no acabo de tener una respuesta de quién le dijo al señor que pagara. Yo soy el deudor ahora. Yo nunca contraje esa deuda. Yo no pedí que pagaran por el hospital. Vamos a poner a alguien que se quedó 3 meses en el hospital esperando que resucite en un hospital caro, y es $1,000,000 pesos. No estamos hablando de 100.
y que el señor pagó una cantidad muy importante. Aquí me voy un poco a extender porque creo que fue algo muy importante para ver si damos una respuesta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del pago que hizo motu proprio, que nadie le pidió que lo hiciera, y él paga y la obligación se termina? ¿Hay subrogación? Tú representas al señor que pagó y yo represento al muerto. Marco. Es una forma de transmisión de las obligaciones, doctor. ¿Cuál? El hecho de que se haya pagado una deuda que en principio, en el caso que usted expone, tendría que cubrirse por la masa hereditaria que ya habíamos contemplado por los herederos, y entonces... No, pero este no es el albacea. Este es un cuate del muerto. Sí, y él paga, tendría que cubrirse por esa subrogación que van a transmitir esas obligaciones a él para poder cobrarle a los herederos, doctor. Pues... Coincido con el licenciado Marco Antonio Ramírez, digo, a final de cuentas, el que pague, bueno, que pensando incluso puede ser uno de los herederos de la sucesión que pague estas deudas de manera anticipada y puede... no, pero ya cambiaste la naturaleza jurídica, porque aquí estamos hablando del señor que nada tiene que ver, era amigo de la familia, es amigo de la familia, muy cercano del muerto, sabe que no tienen y entonces él coge el cheque y paga $1,000,000 de pesos, después les dice, ¿y quién me va a pagar? O sea, ¿quién tiene que pagar? Entonces, no, vamos a tratar una respuesta a decir cuál es la naturaleza jurídica de ese pago. Porque el efecto es paga y la obligación se termina. ¿Por qué se va a sustituir en los derechos del hospital el que paga por mandato de la ley o por quien dice que si paga? ¿Quién le dijo? El Marco dice acertadamente, bueno, la gestión de negocios. Pero la gestión de negocios, pues motu propio te la está... Tú ya le diste nombre y apellido. Sí. Pero las personas que nos ven, seguramente que también ya están en la inquietud de saber qué dice la ley. Vamos a ver, por ejemplo, hay una norma que dice y que habla inclusive de la donación, a ver específicamente qué señala, de que ese que pagó, pues quiso regalar su dinero. Sí. No, y en el caso concreto, doctor, del fundamento legal, porque como escuchamos aquí con toda esta distinguida de la audiencia en la Ciudad de México, es el artículo 1909, ¿sí?, que a la letra expresa lo siguiente: los gastos funerarios proporcionados a la condición de la persona y a los usos de la localidad deberán ser satisfechos al que los haga, aunque el difunto no hubiera dejado bienes por aquellos que hubieran tenido la obligación de alimentarlo en vida. Esto considera, doctor, que los herederos tenían esta obligación de dar estos gastos funerarios, y al momento, bajo la figura de la gestión de negocios ajenos, el que los da de buena voluntad, sin que sea albacea ni pariente, se vuelve gestor de negocios, y los herederos tienen el deber de devolverle los gastos erogados, doctor, que sería bajo esta figura. A ver, Eduardo, ¿hay otro? Justicia y derecho. Es correcto, doctor. Jurisprudente. Es una norma justa que se le devuelva a quien pagó lo que hizo. ¿Por qué los herederos, por mandato de la ley, van a tener que absorber todo esto? Bueno, al final, como lo establecimos, doctor, y en este deber jurídico, en este orden público, estos herederos pues tienen la relación familiar con el autor de la sucesión,
ya sea porque han sido nombrados por ellos en el testamento, por el autor de la sucesión testamentario desde esta perspectiva, o bien porque la ley les ha dado este calificativo de herederos y que tienen el deber jurídico de cumplirlo bajo esos intereses, doctor. Bueno, pues realmente, como ustedes ven, este es un tema importantísimo, el que nosotros hemos tratado de darle un sesgo que sea más fácil de comunicarlo, que sea más simple de entenderlo, pero aun cuando escuchan voces autorizadas, lo que dice la ley, lo más importante para usted, que nos honra permitiéndonos llegar a su hogar, es que cuando se hable de un albacea, se consideren estas circunstancias, porque ese albacea, si es de la familia, va a tener conflictos con los demás si no satisface lo que ellos quieren y se va a la voluntad del testador. Si ese albacea no es de la familia, peor va a estar. Y luego, quizá con esto podríamos terminar el programa, Eduardo y Marco, para señalar que todo este trabajo del albacea, todas estas vicisitudes, tienen unos soportes en la propia ley de que el albacea acuda al consejo de expertos, pero el albacea, vamos a suponer que dura 15 años en el cargo. ¿Cuándo, cuánto y cómo va a cobrar? ¿O lo va a hacer gratis? ¿O nomás se le paga un año? ¿O él está también, metafóricamente, en la ubre de la herencia? Él entra también con derechos de cobro a la herencia, doctor. Incluso el Código Civil establece el derecho a cobrar por estos servicios entre un 2 o un 5% de todos los bienes que conformen la sucesión o respecto al valor de los mismos. Se habla del 2% respecto a los bienes que conforman la masa hereditaria que anteriormente bien explicó el maestro Marco Antonio Ramírez, disculpa, o de otra manera el 5% sobre los frutos industriales que arrojen los bienes de la asociación. ¿Cuáles son estos frutos industriales? Dígase lo que se percibe por renta, alguna ganancia que arrojen los bienes, ganancia económica obviamente quiero referir, doctor. Estos serían los montos a los que un albacea tiene derecho por el servicio que le está prestando a los herederos. Ahora, el servicio, esto es muy importante entenderlo, lo va a tener el albacea, que es, vamos a suponer que es un albacea analfabeta, pero es el albacea. Entonces usted debe saber que puede tener la asesoría de un abogado que le va a pagar la masa hereditaria al margen de que usted va a recibir ese 2% del valor de los bienes más el 5% si producen intereses. Ahora, marco la otra hipótesis, porque siempre el trabajo no es gratis. Si el testador le dejó algo, ¿qué posibilidad tiene el albacea de escoger, o lo que decía el maestro Socó, o lo que le dejó el testador? Sí, digo, en la ley lo expresa que puede ser de dos supuestos estos honorarios, estos derechos de cobro que tiene el albacea por todas sus gestiones. Ya decía el licenciado Soucop que la ley establece el 2% respecto a los bienes o bien el 5% respecto de estos frutos industriales, rentas, intereses. Y hay una hipótesis que es lo que establece la ley, o el albacea tiene la facultad, es decir, la decisión de elegir entre lo que establece la ley o bien los honorarios, este derecho que le haya dado por testamento el autor de la sucesión, y tendrá la elección cuáles son sus mejores conveniencias, que pudiera en un momento dado ser todavía más que lo que establece la ley, o en el supuesto que pudiera ser menos, el albacea pudiera elegir o lo que dice la ley o bien lo que se le establece por
un parabién en el testamento por parte del testador, doctor. Un tema vinculado con este, que es muy importante, que no lo hemos tocado, vamos a decir algo sobre él, es el albacea llega, toma posesión, coge los bienes y empieza a hacer lo que quiera. ¿Es así? ¿O antes de hacer esto tiene obligaciones, tiene que garantizar su manejo? ¿De qué manera lo puede hacer? ¿Qué es lo que pasaría, Eduardo? Gracias, doctor. Bueno, lo que le establece o le ordena la ley es que a más tardar dentro de los 3 meses posteriores a que acepte el cargo, tiene que garantizarlo. ¿De qué forma? Puede ser mediante una hipoteca con un bien inmueble que lo grave, que diga que ese bien inmueble garantiza el manejo del cargo que está por desarrollar, una fianza que puede ser contratada a través de cualquier institución afianzadora o mediante la prenda. La prenda puede ser de algún bien mueble, de dinero que deje en garantía, en fin. Cualquiera de estos 3 contratos accesorios pueden permitirle garantizar su manejo, pero sí es muy importante que su amable teleaudiencia tenga muy presente que sí es forzoso que el albacea garantice el manejo del cargo que está desempeñando. Muchas veces uno en la práctica no ve justamente que el albacea presente estas garantías, y esto complica los trámites, sobre todo los judiciales, que es el tema que mayormente nos ocupa y el que tratamos, doctor. Y tiempo después uno se encuentra con la sorpresa de que el albacea realmente no cumplió con la disposición testamentaria al pie de la letra, tal cual y fue instruida por el autor de la sucesión, doctor. Entonces, esta garantía es de vital importancia, y que su apreciable teleaudiencia lo tenga muy presente, ya sea bien porque está a punto de tomar el cargo de albacea o bien porque está a punto de recibir bienes derivados de una herencia, doctor. Entonces, ya establecido que no es gratis, para terminar el programa y sobre todo para que ustedes tengan ya la panorámica completa, el maestro Ramírez nos va a leer probablemente del código o a decir oralmente esto que es muy importante. Ya vimos cuándo puede tomar posesión, lo que tiene que hacer, la garantía, etcétera. Pero ¿qué dice la ley de los casos de terminación del albacea? No el que no puede tomar posesión porque es magistrado esto, sino ya, todo llegó perfecto, se llevó muy bien. ¿Y qué dice la ley de causas de terminación, Marco? Sí, doctor, para ser explícito con esta teleaudiencia, vamos a leer el artículo 1745 que establece: los cargos de albacea acaban por el término natural del encargo, es decir, por haber terminado. Vamos un momentito. Sí. Fíjense la compleja traducción del francés al español de lo que dice el legislador. ¿Otra vez? Por el término natural del encargo. Imagínense que el ser albacea es un encargo. No es una carga, no es... ¿Cuál sería? Eduardo, la naturaleza jurídica del albacea, que tantas veces hemos dicho. El representante con todas las facultades. No es el encargado. Sí, no es... No es una pobreza de la expresión. El encargo, sí, no se les ocurrió otra cosa. Y luego decir acaban, ¿no? Es correcto, doctor. En lugar de usar la forma jurídica correcta, porque los actos jurídicos se terminan, no se acaban. Se terminan para que no haya ningún efecto jurídico. Entonces, seguimos con la crítica constructiva. ¿Qué más dice de esa primera causa? Sigue la ley después que los cargos de albacea terminan, con la corrección que usted ha dicho, doctor, por muerte, por incapacidad legal declarada en forma. Nada más. A ver, Eduardo, vamos a entrarle a este supuesto de... Porque hay que hablar, si dice incapacidad legal declarada en forma. No, pues esto es como... Sí.
una pena, ¿no? La forma que está redactado. Claro. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de darle claridad. Claro, ¿Qué sí, significa? doctor. Con la incapacidad legal declarar en forma es cuando una persona es mayor de 18 años, que una vez que un juez, también de lo familiar, decreta o reconoce que dicha persona no puede ejercer los derechos, obligaciones y deberes que las leyes le permiten, le establecen y le ordenan. Para efectos prácticos, doctor, esa sería la ¿Y cuándo se explicación. entera el juez de la incapacidad legal en forma si ya tiene 5 años Bueno, ejerciendo todo esto? a solicitud de parte se tendría que acudir nuevamente con un juez de lo familiar para hacerle saber que determinada persona, dígase o háblese del albacea, que es lo que ahorita nos ocupa, ya no puede ejercer no nada más el cargo de albacea, en general no puede dominarse, no está facultado ya con las facultades mentales o físicas suficientes para gobernarse por sí mismo. Necesita forzosamente de una persona. En este caso veríamos o vemos entrar la figura del tutor, que sería la persona que vigilaría, cuidaría al incapaz o el albacea en este caso, pero sí. Y nuevamente, como traemos a colación lo que platicábamos hace un momento, esta persona, en lo que se designa un nuevo albacea, va a tener deberes jurídicos dentro de la propia sucesión. ¿Por qué? Porque no nada más este deber se transmite a falta absoluta del albacea, que era el ejemplo de la muerte, sino también en el caso de incapacidad. Entonces, nuevamente vemos la importancia de aceptar y sobre todo de ejecutar este cargo, doctor. Ahora, debió el legislador considerar también, porque lo dice el artículo 450 del Código Civil, la discapacidad. O aquí hablamos como incapacidad natural y pues aprendes que la capacidad se adquiere con nacimiento, se pierde con la muerte. Y la discapacidad, tenemos ejemplos extraordinarios en la ciencia de alguien totalmente discapaz que fue un genio de muchas cosas, del universo, etcétera, no me acuerdo su apellido. Hawkins. Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí. Entonces, estos comentarios son muy importantes porque la legislación es pésima, pero esa es la que cuenta. Vamos a seguir con el maestro Ramírez. Siguen las hipótesis que los cargos de albacea terminan por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público cuando se interesen menores, o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. A ver, ahora que Marco nos diga, como decía un cómico, que alguien nos explique, ¿cuántas causales hay ahí? No, bastante, doctor. A ver, explícanos. Este artículo expresamente... Este que acabas de leer, esa dice, fracción. Por excusa que el juez califique de legítima. Muy bien. ¿Quién se excusa? La propia ley también considera que pueden excusarse para ser albaceas los empleados y funcionarios públicos, los militares en servicio activo, los que fueren tan pobres que no puedan atender el albaceazgo sin menoscabo de su subsistencia, los que por el mal estado habitual de salud o por no saber leer ni escribir no pueden atender debidamente el albaceazgo, los que tengan 60 años cumplidos y los que tengan a su cargo otro albaceazgo. Se pueden excusar de este ejercicio, doctor. Entonces, fijarse bien de seguida de la audiencia. Estos supuestos son para excusarse, pero los tiene que calificar el juez. Pero mientras no sea así, pues ahí se quedan. Sí. Y ahí está la albacea. Sigue la otra fracción. Sí, y sigue las hipótesis, doctor, para terminar con el cargo de albacea, que la siguiente es: por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo. ¿Cuántas son? Pues la ley no especifica, doctor, el cargo. ¿Cuántos supuestos jurídicos hay? Son dos. Son dos, doctor. Entonces vamos al primero. Por terminar el plazo señalado por la ley. Muy bien.
A ver, aquí, ¿cuál es el plazo señalado por la ley? En principio, un año. Un año. Sí. No, en principio no. Ese es un año. Sí. Sí. Ahí no dice la ley en principio. Entonces lo agregaste tú. Es un año. Un año, sí. Y no, para que él dure más, cuentas que se las aprueben y digan que se prorrogue. Así es. Se puede prorrogar por 10 años o se puede prorrogar uno o se puede ¿qué? Dependiendo de la problemática en la que se encuentre la sucesión, que bien lo comentaba el maestro Ramírez hace un momento, si existe un litigio pendiente de resolución, de resolverse, de que se dicte la sentencia, hasta que se termine. Y como lo vemos, la justicia, vamos, muchas veces no resulta tan pronta ni tan expedita. No, es lenta como siempre. Bueno, lo quisieran, ¿no? En Palacio la justicia va despacio y si te acudes al Quijote, bueno, más vemos la justicia. Y la segunda hipótesis dice, y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo. O sea que además el legislador abre la puerta y dice, ¿cuántas prórrogas? Las Pues sean infinitas, las que sean necesarias, según quién, el propio albacea. Sí. Luego, sigue las hipótesis. Sí, estamos encantados con esta legislación. La penúltima hipótesis es por revocación de sus nombramientos hecha por los herederos. Y aquí el legislador nos mete a una hondura que vamos a aclarar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica, Marco, Eduardo, de la revocación? ¿Qué es la revocación en derecho? La revocación del derecho es... El albacea se calificó, aceptó el cargo a través, por ejemplo, del testamento, que es un acto jurídico. Y la revocación es un acto jurídico para dejar sin efectos otro acto jurídico completamente válido, perfecto, que surte todos sus efectos jurídicos, doctor. De modo que este albacea aceptó el cargo, está cumpliendo bien con sus funciones, pero los herederos no están de acuerdo y lo dan de baja, lo revocan a través de esta manifestación de voluntad para dejar sin efectos el acto jurídico, que no fue ni nulo ni se ha removido la albacea, sino que es el acto jurídico para dejar sin efectos. Ahora vamos con el litigante en forma que es Eduardo. ¿Qué harías si tú estás defendiendo al albacea que le quieren revocar? Hay un punto muy importante, ver si cumplió o no con el cargo. Este cumplió, pero ellos son, como dijo bien Marco, ejercen un acto jurídico unilateral. No hay nulidad, es nada más, ya no queremos esta albacea. Entonces el abogado le dice, momento, esta ha sido una albacea que cumplió la fianza, que ha hecho, que ha tornado. ¿Qué harías? ¿Se le quita de todas maneras? Volvemos aquí a un punto muy importante, no, porque además de que el cargo de albacea es un deber jurídico, también conlleva derechos para el albacea. Así como hablamos hace un momento de que tiene derecho al cobro de determinados porcentajes respecto de la pensión, también tiene el derecho a ser oído y ser vencido en un juicio. Entonces, si yo ante el juzgador... Entonces, no es nada más, como dicen, que le revoquen. Sí, no tiene que haber una sentencia, tiene que haber un juicio, y mientras el albacea sigue ejerciendo. Así es, porque conlleva la responsabilidad y los daños y perjuicios en caso de que no lo hiciera. Vean ustedes, una palabra, revocación, su naturaleza jurídica, que bien la define el maestro Ramírez, porque pues, es profesor de esta materia, y Eduardo, que complementa la hipótesis para que ustedes allá en su hogar, en su inquietud, incluso, bueno, al final del programa les decimos que siempre estamos en la disposición con nuestra asociación jurídica de abogados, de darles respuestas, darles una orientación. ¿Qué más dice Marco? Y ya terminar? La última hipótesis, el cargo de albacea termina por remoción. Remoción, Eduardo, te toca. Muchas gracias. Entonces, la remoción, ¿qué es? ¿Es un acto jurídico? ¿Es un acto arbitrario? ¿Es un mandato? ¿Es... ¿Quién lo remueve?
Es un decreto o una resolución judicial, doctor, por la cual nuevamente el juez de lo familiar ordena que la persona que venía ejerciendo este cargo de albacea cese de inmediato. ¿Por qué? Por determinadas circunstancias que son las que se tendrían que plantear ante el propio juez de lo familiar para llegar a esta resolución. Aquí también el albacea que va a ser removido tiene derecho a defenderse. Totalmente, doctor. Y encuadraríamos de alguna manera en una similitud respecto de la fracción que anteriormente estaba leyendo el maestro. Pero bueno, creo... Disculpe, la remoción como tal es del juez. Es directamente el juez el que la determina. Y la revocación de los herederos. Así es, doctor. Pero esta remoción, para hacerse efectiva, tendría que llegar a toda una sentencia ejecutoriada. Sí, hablar de una sentencia se puede defender. Se puede defender, doctor, porque volvemos a lo que hemos venido comentando desde un principio y que lo hemos comentado en ocasiones anteriores y que usted lo expone de manera brillante, doctor. Estamos ante un deber jurídico. Todas las disposiciones relativas a las sucesiones y en específico a la albacea son deberes jurídicos. Derivado de esto, no es que únicamente el albacea tenga la presión para ejercer esto. El juez también tiene el deber jurídico de vigilar el desempeño del albacea. Si en el expediente que se está tramitando ante el juez se percata que ha transcurrido más de un año sin que el albacea haya rendido las cuentas, está facultado de pleno derecho para ordenar la remoción de ese albacea. A ver, aquí falta una palabra fundamental. El juez tiene facultades o debe intervenir. El juez debe intervenir. Okay, si estamos... un momentito. Entonces, esto es muy importante porque la naturaleza jurídica de lo que tiene que hacer el juez son deberes jurídicos impuestos unilateralmente por la ley, porque todas son de orden público e interés social. Entonces, aquí para terminar, le pediría yo al maestro Eduardo Socop que nos lea, para terminar esto de la naturaleza jurídica, los artículos 138 ter en adelante, dentro del capítulo 4 bis sobre la familia, que esto es muy importante que lo tomen en cuenta quienes no poseen la ciencia del derecho, quienes la poseen, jueces, ministros, magistrados, colegiados, lo que sea, porque esto, la ley ordena, no discute, y en este caso dice lo que vamos a escuchar del maestro Eduardo Socop. Gracias, doctor. Título cuarto bis de la familia, capítulo único. Artículo 138 ter. Las disposiciones que se refieren a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización, el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Nada más. Ahí, Marco, vamos a dar ese concepto que incluso ya lo hizo suyo la Corte, que es el orden público y el interés social referido a las normas de derecho familiar, sucesorio, patria potestad, testamento, albacea, familia, lo que es familia. Sí, como usted bien dice, doctor, todas las normas del derecho familiar son de orden público e interés social. El orden público, en tanto, es el conjunto de normas jurídicas impuestas unilateralmente por el Estado que nosotros, integrantes de la familia, herederos, legatarios, etcétera, debemos aceptar, cumplir sin protestar. Y el interés social es este conjunto de deberes, de normas morales que dispone la ley de forma unilateral y que nuevamente nosotros debemos allegarnos a ello sin aceptar, cumplir, sin protestar, porque en dado caso de incumplimiento, como hablábamos de la remoción, habrá una sanción jurídica que tendrá por parte del Estado un castigo a estos que han incumplido un deber jurídico, doctor. Hay que ahondar un poco en el concepto que da el maestro Ramírez de interés social, porque vivimos en sociedad, porque la sociedad en general está interesada, por ejemplo, en que no haya matrimonios entre personas de parentesco tan cercano que sea muy grave.
Entonces la norma lo prohíbe, pero la sociedad está al pendiente de que se mantenga una profilaxis, que se mantenga una limpieza en todas estas cuestiones de la familia. Y así eso dice el primer artículo que acaba de leer el maestro Sokop. El segundo. Sí, doctor. Artículo 138 cuarto. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Aquí voy yo a darles una opinión que evidentemente es la letra de la ley. Las familias, los hijos, los cónyuges, los concubinos, los matrimonios de personas del mismo sexo, la adopción, los testamentos, la sucesión legítima, lo que pueda ocurrir o lo que pueda haber, como dice el artículo, léelo otra vez por favor. Claro, sí, artículo 138 cuarto. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Nada más, la primera parte. Esto debe quedar muy claro. La relación que yo tengo con mis hijos es jurídica, al margen de la relación familiar. Con mi cónyuge es jurídica. Con la concubina es jurídica. La patria potestad que se ejerce sobre un menor no es de que el menor sea una cosa, es jurídica. Tan es jurídica que hay convenciones que protegen a la niñez, que se habla de interés superior de la niñez, la Convención Internacional, porque los niños, bueno, tienen sus padres, pero tienen una relación jurídica. Esto es importantísimo para el derecho familiar, porque dice relaciones jurídicas. Esta es una cuestión nueva que apareció en la legislación a partir del año 2000 del Código Civil, que está vigente en la Ciudad de México, para hablar de las relaciones jurídicas en la familia. Esto hay que hacerle conciencia a la familia. Ahora, también es importante hacer conciencia, Eduardo, Marco, en los mexicanos, en quien nos honra leyendo, escuchando este programa, no podemos hablar solo de derechos. Creo que somos de los abogados que más irrumpimos en la televisión para insistir en los deberes. Y los deberes jurídicos, no deberes morales, espirituales, religiosos, de buena voluntad. No, son los deberes impuestos unilateralmente por el Estado, como decía el nuestro Marco, o por la ley. Entonces, léelo nomás para que eso acabe de quedar muy claro de las relaciones jurídicas en sucesiones y todo lo demás. Claro, sí, doctor. Nuevamente, artículo 138 cuarto. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. El que sigue, por favor. Sí. Artículo 138 quintos. Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Marco, tiene la palabra sobre esta fracción. Sí, pues en realidad, como podemos escuchar, doctor, pues las relaciones familiares en ese conjunto de deberes que son impuestos no se preguntan, que hay derechos también, hay obligaciones, nacen por lazos tan fraternos, tan llenos de armonía, que es a través del matrimonio, donde ya adquieren el estado familiar de cónyuges, los esposos, donde hay concubinatos, que dos personas que se juntan, no hay matrimonio, pero hay una unión permanente, hay parentesco de sangre, consanguíneo, con mi hijo, mi hija, mis hermanos, o bien también por afinidad, que serán en este caso la familia de mi cónyuge o de mi concubina, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, y también un parentesco que surge derivado de la adopción, que tiene por calificativo el parentesco civil, que se equipara por orden de la ley al parentesco consanguíneo, es decir, una unión familiar donde la ley establece este conjunto de relaciones, como usted bien dice, doctor, jurídicas, que son esposos,
porque viven juntos, porque son parientes de sangre, aunque no se quiera, porque son parientes por afinidad, a mi suegra, a mi suegro, a mi cuñado, o bien se adoptó a un Muy bien. ¿Y cuál es el último, Eduardo? Claro, sí, doctor. El artículo 138 sextos, el último de este capítulo, doctor. Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto, recíprocos y en el desarrollo de las relaciones familiares. Es muy claro, porque la ley, la naturaleza jurídica de esta norma es deber de todos los miembros de la familia. Y ya dijimos, el deber jurídico se impone de manera unilateral. Muchas gracias. Hemos abusado de que nos permita llegar a su casa, de que nos vea, de que nos oiga. Queremos ratificarle que estamos siempre en la mejor disposición de apoyar dudas, podemos dar consultas jurídicas, tenemos nuestra oficina como abogados asociados en la calle de Montecito, número 38 en la colonia Nápoles, es Alcaldía Benito Juárez, del código postal 03810 de la Ciudad de México, que se conoce más como el World Trade Center. Y en este lugar estamos en el piso 25, en la oficina 15. Pero también, para servirles mejor, tenemos un correo que es info@witron.mx y nuestro teléfono 5590 39 y 97 53. Recuerden, estamos como siempre en la mejor disposición. Quiero agradecerle al maestro Eduardo Socó y al maestro Marco Antonio Ramírez su tiempo, su dedicación. Como ustedes ven, hacen su tarea, estudian, investigan, lo hacen en la mejor forma y siempre dispuestos a dar lo mejor de ellos. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, doctor, como siempre, muchas gracias. Que sigas con nosotros en los programas. Claro, y tú también. Con mucho gusto, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Y a ustedes, recuerden, lo mejor de la vida está por venir.